Hola, bienvenidos a una capacitación más de manera virtual. El tema de hoy es embarazo de alto riesgo y pues vaya, hablar de embarazo de alto riesgo es un tema muy amplio. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar más hacia la prevención, que esto es que todo servidor de salud tenemos que tener muy en cuenta para la calidad de vida del binomio. Continuando, partiremos de ¿qué es embarazo? Bueno, embarazo considerándolo como el estado fisiológico de toda mujer que inicia desde la fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. Eso es importante. De acuerdo, esta es la definición de embarazo. Sin embargo, no siempre se da el nacimiento del producto. Un embarazo puede estar catalogado de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Y qué es uno de bajo riesgo? Bueno, en este embarazo existen factores de riesgo solos o asociados que pueden ser significativos en la aparición de un daño, pero al presentarse no producen alteraciones en el estado de salud ni de la madre ni del recién nacido y por ende del feto. A diferencia de un embarazo de alto riesgo, aquí ya los factores que se presentan significan o dan un mayor compromiso al estado fisiológico de la mujer, del parto y del puerperio, afectando directamente a la madre y al feto y por esto al recién nacido, y confieren una mayor probabilidad de sufrir un daño y aquí parte un deterioro en la calidad de vida. ¿Por qué hablar de embarazo? Bueno, la mortalidad materna a nivel mundial se ha incrementado, sin embargo, en México es un tema aún, la vemos en periódicos de focos rojos totalmente. De acuerdo a distintos movimientos estadísticos que existen, se dice que en México del 2002 hacia el 2009, les pongo esta gráfica representativa, que nos habla de la mortalidad, cómo está la distribución porcentual de las defunciones maternas según una causa específica. Vemos que del 28%, casi el 30% está catalogado hacia enfermedades hipertensivas. Luego un 23% hemorragias del embarazo, del parto y del puerperio, siguiéndola con un 19% las causas obstétricas indirectas y otros porcentajes menores como el aborto, el VIH-Sida en el embarazo, que actualmente ya está muy disminuido, otras complicaciones como el tétanos obstétrico, la sepsis y infección puerperal, entre otras. Pero aquí hablaríamos casi de más de un 50% que son causas prevenibles. Enfermedad hipertensiva, hemorragias en embarazo, en el parto y en el puerperio. Tanto así que a nivel nacional existen distintos programas de acción social para enfatizar la calidad de vida de los individuos. Las tendencias de la mortalidad materna, ¿cómo están? Del 1990 al 2015, hablando de una relación de la mortalidad materna de cada 100.000 nacimientos, pues cómo se encontraban las estadísticas, ¿no? El ajuste registrado en los escenarios, cómo se están proyectando, de acuerdo a CENIR, el Instituto Nacional, en fin, todos estos, como muestra nuestra tabla del 60,0 a una variante, ¿no?, de lo esperado y de lo que es actualmente el escenario de mortalidad esperado de la materna en el 2015, pues es de que se disminuya hacia un 30,0, ¿no?, a diferencia de cómo están los ajustes de subregistro en 1990, que es el 90,0, ¿no? Realmente aquí vemos las acciones tomadas de todos los órganos, tanto de gobierno, las instancias de salubridad, llámese IMSS, llámese salubridad, ISSSTE, ISTEO, absolutamente todas están hacia una tendencia de disminución. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se generan estrategias integrales para reducir la mortalidad materna. ¿De dónde parte? De la planificación familiar. ¿Por qué? Porque existen 3 demoras principales para recibir un tratamiento y un seguimiento del embarazo. La primera demora es el retardo en tomar la decisión de la búsqueda de la atención, un 10%. Es decir, yo, mujer embarazada, tengo una primera demora en tomar la decisión en buscar esta ayuda. Una segunda demora es ya acudí, pero bueno,
¿A qué establecimiento iré? ¿Voy a un centro de salud? ¿Voy a un hospital? ¿A dónde voy? Y esto es una segunda demora, que es el retardo en llegar al establecimiento adecuado, dependiendo del problema que tengan aunado, llamémoslo así, un 8%. Y una tercera demora es el retardo en reducir el tratamiento adecuado, y aquí hay un incremento que es el 82%. Por lo tanto, si partimos de una planificación familiar y un cambio de conciencia, pues daremos estos números, vamos a disminuirlos y así dar un seguimiento al embarazo mucho mejor, generando un enfoque de riesgo de la atención materno-infantil adecuado. Y ahí es donde van a verse identificados la atención de un embarazo de alto riesgo, la reducción de la mortalidad materna y perinatal, la atención de un riesgo reproductivo y por tanto la prevención del embarazo de alto riesgo. Y con esto, pues dando que si la esperanza de vida al nacer en ambos sexos es de 74,5 años de edad, bueno, ¿cómo es en género masculino y femenino? Femenino 77,4 y en masculino 71,7. El riesgo reproductivo tenemos que considerarlo porque esta va a ser la probabilidad que tiene tanto la mujer en edad fértil como su producto de experimentar una lesión. Del total de mujeres en edad fértil, el 35% tienen factores de riesgo reproductivo. Del total de mujeres con factores de riesgo reproductivo, cuando se embarazan, producen el 64,7% muertes maternas y el 82,9% muertes perinatales. Entonces, aquí está el círculo de acción de todo servidor de la salud. Consideremos factores de alto riesgo, tanto preconcepcionales, postconcepcionales, modificables, no modificables, en distintas categorías. Aquí en preconcepcionales se encuentran desde factores de riesgo en el embarazo, en el parto, en el puerperio, neonatales. Los factores de riesgo preconcepcional, si es una persona multigrávida o si es primigávida, van a diferenciar, por ejemplo, en una multigravidad, ¿de qué puedo sospechar? De un trabajo de parto prolongado, acortado, ¿cuál es este? Una ruptura uterina, una atonía uterina, el periodo interginésico corto, a diferencia de una primigávida, ¿de qué voy a sospechar? Bueno, de un bajo peso al nacer, de la prematurez, de hemorragias, ¿no? Entonces aquí va a ser muy distinto a una multigrávida. Considerando ello, se le va a dar un mejor tratamiento. Y también otros factores de riesgo preconcepcional se encuentran la obesidad, la estatura, la desnutrición. ¿Cuál es no modificable? La estatura. Y esta nos puede generar trastornos en la contracción, el trabajo de parto prolongado. Y la obesidad también me puede ir hacia una distonía uterina, desprendimiento de placentas, y esto si ya es multigrávida, aún va a involucrar otros factores que me van a generar un foco rojo de atención. Y la nutrición, porque la desnutrición me va a arrojar a la prematurez, a un bajo peso al nacer, además de múltiples abortos. En los antecedentes patológicos personales no modificables totalmente, pues es diabetes, hipertensión arterial, nefropatías, tuberculosis, cardiopatías, el lupus como tal, enfermedades de tiroides. Y aquí, si esto está aunado a las conductas de hábito, parecieran que no van a ser modificables. Sin embargo, si yo tomo acción, puedo convertirlos hacia modificables, hablando sobre todo de hipertensión y de diabetes. Otro detalle muy importante, que este es el parteaguas para todo, la ausencia del control prenatal o un mal control, y con esto anemia, que nos va a generar pues una restricción del crecimiento intrauterino, un bajo peso al nacer e infecciones. ¿Como cuáles? Múltiples. Podríamos aquí enumerarlos, pero nos llevaríamos prácticamente toda la media hora que tenemos para la exposición del tema. ¿Qué factores de riesgo tenemos modificables? Desde alcoholismo, tabaco, drogas, que me van a conducir
a un desprendimiento de placenta, a un bajo peso al nacer. Hablando del alcohol, más de 6 onzas de alcohol diario, de consumo diario, me va a producir el síndrome alcohólico fetal. ¿Qué datos voy a tener físicos en el neonato, en el individuo? Pues un déficit intelectual, la circunferencia craneal pequeña, el dimorfismo, además de las fases totalmente características del síndrome alcohólico fetal, dimorfismos. Entonces aquí, doble acción para la madre y el representante de salud. ¿Y qué otros? Laborales, exposición a tóxicos, químicos, solventes, pesticidas, enfermedades infecciosas, trabajar más de 36 horas a la semana o más de 10 horas al día, levantar objetos pesados, el ruido excesivo, mantenerse más de 4 horas de pie, me va a producir pues mayor daño porque no voy a tener un retorno sanguíneo adecuado para el bebé. Además de identificar cada riesgo laboral tenga y modificarlo. Con esto, pues voy a generar que el transcurso del embarazo, el producto y la madre pues estén lo más sano para evitar desde una ruptura prematura de membranas, hemorragias, infecciones, ganancia de peso excesiva o disminución de la ganancia de peso. Con la nutrición, la inmunización con un padre RH positivo y una madre RH negativo, considerar que puedo tener hemólisis, eritroblastosis fetal y aquí una acción inmediata hacia el producto. Entonces, ¿cómo voy a tener el abordaje? Bueno, tengo que identificar y manejar los riesgos que tiene mi paciente, desde preconcepcionales, obstétricos, perinatales, para la prevención de las causas de la muerte materna, como cual preeclampsia, eclampsia, hemorragia obstétrica, infección perinatal y las complicaciones de aborto. Así, identificaremos un embarazo de alto riesgo de manera oportuna para prevenir, diagnosticar, hacer la referencia y dar el manejo, o en su caso dar el manejo médico adecuado y oportuno. ¿Okay? Y aquí tenemos un diagrama rápido que nos podemos pues, ir enfocando desde cómo es la primera y cuándo tiene que existir la primera consulta prenatal. Es menor a las 12 semanas de gestación, considerando la primera demora que tienen la mayoría de las pacientes de un 10%. ¿Y esto en dónde voy a acudir? Bueno, con un médico familiar, con el más cercano. Voy a determinar el estado de salud. Siempre los signos vitales no se nos pueden ir. Toda mujer embarazada que acuda a nuestro consultorio tiene que hacer todos los signos vitales, además de la somatometría, como para determinar el índice de masa corporal. Y siempre solicitar los estudios prenatales. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi primera consulta prenatal. Tengo la segunda consulta prenatal a las 16 semanas de gestación, que también puede ser con mi médico familiar. Ya voy a tener los estudios, con los resultados pertinentes, y si me dicen están normales, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? ¿Identificar factores de riesgo significativos? No. Ok. Entonces me voy hacia la atención prenatal. ¿Con quién? Con el médico o bien con la enfermera materno-infantil. ¿Hace cuántas? De 4 a 6 consultas mínimo, que me van a involucrar desde examen físico completo en cada consulta, repito, signos vitales, somatometría, para ver si la evolución es normal o no. Si es sí, me voy a ir hasta las 34 semanas de gestación a una cita en medicina familiar, y si la evolución no es normal, entonces me voy a ir con el médico familiar en cuanto se detecte alguna alteración. ¿De acuerdo? Eso es cuando no tenemos riesgos significativos, pero cuando sí tengo riesgos significativos, me voy a plantear dos cosas. Si los riesgos tienen una fuerte asociación con resultados adversos, en especial con preeclampsia, eclampsia, con parto pretérmino, con malformaciones congénitas, sí, entonces me voy a ir hacia en bioginecología y ahí ya el especialista la va a ir atendiendo. De los factores de riesgo débil, como que van a estar asociados al embarazo y también a la preeclampsia, del parto y las malformaciones. Si sí están presentes, voy a continuar con la atención prenatal en medicina familiar. Si no,
evoluciona bien, entonces me voy a ir a consulta con especialista. Pero si evolucionan bien, me voy a ir hacia el envío de pues el prenatal, hacia el hospital, hacia las 36 semanas de gestación, ¿de acuerdo? ¿Cuándo? Y nos falta solo una vertiente. Cuando no tenemos factores de riesgo significativos, me voy hacia medicina social total, hacia medicina preventiva y odontológica, y me voy siempre a tener capacitación sobre lactancia materna, capacitación sobre estilos de vida saludable, hacia toma de decisiones informativas y aplicación de flúor y de vacunas consideradas. Este cuadro es el más importante que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque con cuando me llegue un paciente a mi consultorio, estando en planta, estando en corporativo, estando en donde sea, esto tengo que continuarlo viendo. Y aquí nos vamos ahora a la clasificación de riesgo obstétrico. Si ya di el seguimiento que en la diapositiva previa estuve visualizando, voy a catalogar. Tengo un alto riesgo existente con uno de los dos o más factores, o un alto riesgo con dos o más de los factores siguientes, y si existe un factor de riesgo asociado biológico de riesgo se potencializa. ¿Como cuáles? Alto riesgo existente, uno o más factores: hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías, nefropatías, enfermedades crónicas, dos o más abortos, dos o más cesáreas, 5 o más embarazos y la edad mayor de 35 años, me dice alto riesgo. Ahora, tengo más factores y tengo aborto, hemorragia, muerte perinatal, infección corporal de embarazo anterior, cesárea previa, infección crónica de las vías urinarias, prematurez, edad menor a 20 años, efectos de nacimiento, entre otros. Y esto, tengo pobreza, embarazo no deseado, analfabetismo de primaria o incompleta y factores culturales también, se potencializa el riesgo obstétrico. ¿Ok? Mucho cuidado. Con todo ello, voy a dar el abordaje. Historia clínica completa, enfatizando en los antecedentes gineco-obstétricos y en inspección general, revisar desde mucosas, hidratación, coloración, porque me van a dar datos de si tengo una anemia, si hay cianosis. La auscultación no se nos puede pasar, cardíaca, soplos, ¿desde dónde? Desde nos vamos, foco óptico, foco pulmonar, foco mitral, foco tirocuspidio, absolutamente todos. Ya los revisé, bueno, voy a revisar si hay trastornos de ritmo, voy a identificar la frecuencia. En el consultorio tengo para toma de electrocardiograma, se le realiza la toma de un electrocardiograma. La auscultación pulmonar, ¿cómo está? ¿Hay sibilancias o no? ¿Hay estertores o no? Palpación abdominal, ¿hay tumoraciones? ¿Puedo sospechar de miomatosis uterina aunado al proceso de gestación o no? Puño, percusión lumbar, ¿cómo está? La inspección de miembros inferiores, varices, edemas, insuficiencia venosa. Además, mi paciente tiene un trabajo en donde está 7 horas de pie, más de 4 horas de lo que está, entonces el retorno sanguíneo se está complicando. Inspección genital también, y la medición de la presión arterial acompañado de todos los signos y la somatometría. Nunca tenemos que olvidar VH, considerando que no exista anemia en la primera cita y en la semana 28. Y esto de acá hay datos de 11 gramos sobre decilitro y de 10.5 gramos sobre decilitros para considerarlo de anemia, que eso es en la primera cita y en la semana 28. ¿Ok? El RH, ¿por qué? Porque hace ratito platicábamos. Puedo tener una incompatibilidad de grupo. La glucemia entre la semana 24 a 28, la toma de DRL, la bacteriuria sintomática, si la tiene, ok, entonces voy a dar tratamiento. VIH positivo, ¿cuál es el seguimiento que le voy a dar? Además de ir colocando, pues, los ultrasonidos cuando le correspondan. Desde el longitudinal cefalocaudal y la circunferencia craneal, pues más adelante. ¿Qué tenemos que recordar? Que lo que nosotros no queremos, hemorragias obstétricas además de preeclampsia. Hemorragia obstétrica considerada como la pérdida sanguínea, pues en cantidad variable que se puede presentar en el embarazo, de donde viene de genitales internos o externos. Y puedo tener un aborto, un embarazo ectópico, enfermedad trofolástica gestacional, una placenta previa, un desprendimiento de placenta prematuro, de placenta no inserta, además de una rotura tonía. Entonces aquí aguas. Y también puedo tener una hemorragia porperal
que esta ya va a ser igual o mayor a 1000 mililitros posterior al nacimiento, sea posparto o poscesárea, y aquí puede tener dos: causa uterina y causa extrauterina. Desde una causa uterina como la atonía, la inversión o la retención en la placentaria o de restos placentarios, además del acretismo placentario, y una causa extrauterina como un desgarro o laceraciones en el tracto genital, además de trastornos de la coagulación. Y con esto identificar cuándo voy a tener hemorragia en el primero, segundo, tercer trimestre, ya que nos vamos a enfocar ahorita a disminuir y a prevenir las amenazas que se producen en el primer trimestre por sangrado, como cuál: amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto en evolución, aborto incompleto. ¿Y qué significa aquí? Bueno, amenaza de aborto. ¿Qué voy a darle a mi paciente? Descanso. Punto. Descanso y observación de cómo va el padecimiento. ¿Por qué? Porque tiene una hemorragia genital por la contractilidad uterina, sin modificaciones cervicales. Aquí es bien importante, no tengo modificaciones cervicales, entonces que voy a dar reposo. Ante un aborto inevitable, es decir, que aquí ya existe hemorragia genital intensa o ruptura de membranas, aún sin modificaciones cervicales o con actividad uterina reconocible. ¿Y cómo lo voy a identificar? Como el dolor cólico en hipogastrio, el volumen uterino es igual o menor que la menorrea, además de que puede o no haber dilatación cervical. Pero cuando ya hay dilatación, aguas, porque estas modificaciones cervicales de borramiento y dilatación pues dan un aborto en evolución. Y aquí tengo que dar tratamiento hospitalario ya. ¿Por qué? Porque me puede existir expulsión del tejido ovular inminente, además del dolor cólico progresivo. El volumen de amenorrea es menor, la hemorragia es persistente y la dilatación cervical es sostenible. Bien, y cuando ya se da el aborto incompleto, es decir, ya hubo expulsión, pero se quedó un resto en la cavidad uterina, y aquí la expulsión es parcial. La hemorragia es prominente y el dolor es cólico y de magnitud variable, además de que la dilatación cervical es evidente y el volumen uterino no concorde con la menorrea. ¿Okay? Entonces, estos son de los principales datos que nosotros debemos de tener mucho cuidado en el primer trimestre. Aguas. ¿Qué otra amenaza? Pues tengo que identificar. Reposo en cama, hidratación bioral, la butilocina que puedo darle cada 8 horas, además de estudios complementarios. De un aborto incompleto, completo en evolución, inevitable o huevo muerto y retenido, ¿qué se debe hacer? Les dije. Segundo nivel de la atención, es decir, el paciente tiene que ser referido inmediatamente. Bien, y aquí bueno, marca otro que es el aborto séptico, que ante hiato infeccioso y que se le tiene que dar al antibiótico como penicilina sódica cristalina de 2 a 3 millones, ¿bien? Además de otros, pero esto ya es referido. Nosotros, ¿qué podemos, en dónde vamos a actuar? En la amenaza de aborto, ¿ok? Bueno, esto fue muy a grosso modo un repaso de la atención que nosotros tenemos que tener para que un embarazo no se convierta en embarazo de alto riesgo. Pero si lo identificamos por todas las causas que ya anunciamos, tenemos que actuar y referirlo. No olviden, por favor, la diapositiva de las más importantes en este tema. Posteriormente ya hablaremos específicamente de preeclampsia, de diabetes en el embarazo o bien de enfermedades laborales durante el embarazo, pero esta es la más importante. Desde la consulta prenatal, la primera para disminuir las demoras, la segunda y las terceras con los exámenes complementarios y nosotros darle seguimiento de acuerdo a la norma mexicana oficial que tenemos vigente. Bien, pues una vez más, un gusto haber estado en esta capacitación. Soy la doctora Carmen Rivera Polvo, les dejo mis datos. Nos vemos en la siguiente capacitación.